¿Cómo sabemos que algo existe? ¿Cuándo podemos decir que, por ejemplo, la ciencia ha descubierto un determinado ente, como los átomos, como los rayos X o como los rayos de frío de los que vamos a hablar hoy? En la narrativa típica, lo que tenemos es una observación de ciertos fenómenos que hacen parecer evidente que estamos manipulando un ente nuevo. Por ejemplo, producimos en un tubo de rayos catódicos una serie de descargas eléctricas. Al poner la mano entre ese tubo y una placa fotosensible, vemos revelados nuestros huesos en la placa. Por lo tanto, hay algún ente que tuvo que ser producido por el tubo de rayos catódicos, atravesar nuestra mano, nuestra parte blanda, pero no los huesos, e imprimirse en la placa. Ahora, a fines del siglo XVIII, un señor llamado Pictet hizo una serie de experimentos con una mezcla frigorífica, un pedazo de hielo con sal básicamente, en los que parecía muy claro que uno estaba manipulando rayos de frío. ¿Qué es lo que hizo Pictet? Colocaba un espejo con forma parabólica y en su foco ponía un pedazo de hielo. En otro espejo con forma parabólica podía colocar en el foco un termoscopio y ver que si ponía el pedazo de hielo en el primer foco, la temperatura descendía. O sea, básicamente vio que podía concentrar, reflejar, manipular una entidad que enfriaba. ¿Por qué ese simple hecho? Porque cualquiera en el laboratorio hoy en día puede ir y producir estos fenómenos. ¿Por qué no hablamos de rayos de frío? Bueno, desde una perspectiva de la física contemporánea, lo que diríamos es que en realidad, lo que ocurre es que desde el termoscopio se refleja radiación electromagnética infrarrojo que se absorbe en el hielo y en otros sitios no se absorbe la vuelta, por lo tanto hay un desbalance que hace aparente un rayo de frío. Ahora, si lo pensamos un poco, lo que significa esto es que ante un fenómeno en el que parecemos estar manipulando un ente, antes de poder dar carta de existencia a ese ente, primero lo tenemos que contrastar con todos los entes y todas las ideas que ya teníamos. Es decir, en un mundo donde hay una termodinámica que ya existe y una teoría electromagnética que ya existe, no hay lugar para los rayos de frío. Pero entonces, ¿qué lugar queda para hablar de la mera existencia de un objeto? Digamos un objeto de los que sí acepta la ciencia, un átomo, por ejemplo, o la radiación electromagnética o los fotones. ¿Acaso podemos pensar que es concebible que si la acumulación de conocimientos hubiese ocurrido de otra manera, no hubiese podido haber lugar para acomodar un ente como un átomo o un fotón? En este punto tenemos que cuestionar el mito de la objetividad de la ciencia. Pensemos en lo que implica la palabra objetividad en comparación con subjetividad, que es lo poco fiable. Los sujetos somos los poco fiables, los objetos que concretamente están ahí son los que nos dan una garantía de estabilidad. Ahora, si los objetos necesitan de nosotros para ser constituidos, estamos en problemas para llegar a la idea de objetividad. Hagamos un poco de historia. Podríamos decir que el pensador que acuñó el concepto moderno de objetividad es Immanuel Kant. Si bien Descartes es asociado con el surgimiento de la racionalidad, recordemos que Descartes solo demostró que él existía, y para demostrar que los demás existíamos, que existían las montañas, las piedras y las estrellas, no tuvo más remedio que recurrir a la bondad de Dios con el argumento de que no lo iba a andar engañando haciéndolo alucinar. Ahora, ¿qué dice Kant sobre los objetos? Kant dijo, solo hay objetos para un sujeto. O sea, Kant da por sentado que existe una realidad ahí afuera, pero no tenemos idea de cómo es esa realidad, porque la única experiencia posible para nosotros es interactuar a través de nuestros sentidos, que son de alguna manera peculiar, y eso da lugar a lo que Kant llamaba la experiencia posible, y por lo tanto, desde nuestro lugar de sujetos, decidíamos recordar, bueno, ahí hay una piedra, ahí hay bondad, ahí hay amor, por ejemplo. Pero entonces, claramente, cada objeto que percibimos como existente requiere de una serie de ideas, de creencias anteriores a esa experiencia.
Entonces, ¿cómo hace Kant para llegar a la idea de que podemos conocer? Bueno, acá es donde los argumentos de Kant empiezan a ponerse controversiales. Kant propone que hay categorías a priori, que están bien por construcción, que ya venimos de fábrica con categorías que nos permiten comprender ciertas cosas, ciertas categorías morales, como el concepto de bien y el mal, y ciertas categorías fácticas como el espacio y el tiempo y la causalidad. Justamente una de las motivaciones que tenía Kant para desarrollar su filosofía es entender cómo se llegó a un conocimiento cierto que para la época de Kant era la física newtoniana, que, bueno, en fin. Ahora, básicamente somos la misma criatura desde el Neandertal. Si tenemos categorías a priori, ¿por qué no sabemos física newtoniana desde la época de las cavernas? Y acá es donde los argumentos de Kant se terminan de poner controversiales. Porque para Kant, ese sujeto racional no es la mera especie humana, no es lo que llamamos Homo sapiens, es el hombre con uso de razón. Y si hurgamos en la bibliografía, nos encontramos con que ese hombre con uso de razón es ni más ni menos que el europeo nórdico varón. Y ahí es donde vemos que la idea occidental de racionalidad nace racista. Eso también nos permite entender cómo puede ser que esos mismos franceses que le cortaron la cabeza a Luis XVI después reaccionaran tan mal ante la revolución haitiana. O permite entender cómo puede ser que el siglo XIX, la cumbre de la razón, es también la cumbre del imperialismo. Pero ¿cómo hacemos entonces les negres del sur profundo para pensar? Ese va a ser el tema de un próximo video. Acordate de suscribirte al canal, ¿eh? Qué mal lugar que elegí. Bueno,